Muchísimas gracias y un gusto y un placer verlos nuevamente en su programa Reflexión Política. El día de hoy, la tercera etapa de este programa en beneficio de todos los sanjuanenses. Un placer estar ahora sí con el licenciado José María Barba frente a las cámaras al mismo tiempo, nuevamente después de algunos meses de haber parado. Licenciado, un placer nuevamente y mencionar que tenemos un programa muy especial el día de hoy fuera de San Juan de los Lagos. Pues mira, el placer es nuestro por tener una invitada. Ella es Guadalupe González Madrigal, Lupita. Ella estuvo en el cargo del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes como vicepresidenta en la última gestión, y ella pues la conocemos de hace algún tiempo, pero sobre todo a ella la conocimos por su trabajo, por recomendaciones de personas que la conocen. Nos dijeron, bueno, pues si en San Juan de los Lagos tienen la inquietud de trabajar en un consejo de la ciudad, pues Lupita es la persona indicada para que les cuente, les platique las experiencias que ha tenido en Aguascalientes. Sabemos lo que es Aguascalientes, lo que ha sido Aguascalientes, y pues ha sido por su gente, gente como Lupita que desde la ciudadanía participa y ha participado activamente, y pues queremos en este programa que ella nos comparta esas experiencias. Bueno, primero que nada, agradecerle y por confianza, y si me lo permite, le llamaré Lupita durante toda esta plática que tendremos. Primero que nada, agradecerle el tiempo. Y la primera pregunta, sí, de lo que quedó en Reflexión Política era: se entregaban unas hojas donde se hablaba con los candidatos, se les decía que estaríamos formando un consejo de la ciudad, no nosotros, la ciudadanía de San Juan de los Lagos. ¿Qué es un consejo? Que es un consejo de la ciudad. Bueno, en el caso del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, este es un órgano de composición mixta, es un organismo cúpula de representación ciudadana donde confluye esta parte de la autoridad gubernamental, en este caso a nivel municipal, y parte de la ciudadanía para poder, en un entorno común, comenzar a debatir los temas públicos. Básicamente ese es el concepto de un consejo de la ciudad, un consejo ciudadano en su parte, pero con vinculación o con actuación con la autoridad municipal, que es la que lo está convocando. No es solo ciudadanos, llevamos propuestas al gobierno, es en conjunto. ¿Y ese conjunto qué es? ¿50-50? ¿75? No sé. No, mira, en el caso del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes se conforma, bueno, es un organismo amplio, actualmente el reglamento implica la integración de 60 personas, son 10 que es funcionarios, en este caso funcionarias del gobierno municipal, y 40 personas que se integran de la ciudadanía, y 10 más que son representantes de otros organismos de consejos ya establecidos que son técnicos o muy específicos dentro del mismo gobierno municipal. El Consejo Municipal de Planeación, por ejemplo, o el Consejo de la Mujer, que operan dentro del Instituto Municipal de la Mujer. El Consejo de Planeación opera dentro del INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación, o el Consejo de Tránsito y Vialidad, o sea que tienen funciones muy específicas, pero como ya están conformados, lo que hacemos es incluirlos en el Consejo de la Ciudad, que entonces es el órgano cúpula, donde se ven todos los asuntos que son de interés común, donde la ciudadanía tiene algo que decir. Bueno, creo que abarqué mucho el micrófono. Licenciado, también hay preguntas por parte de usted, ¿no? Bueno, aquí las iremos exponiendo y preguntándoselas a Lupita. El Consejo de la Ciudad, Lupita, en Aguascalientes, ¿desde cuándo existe? ¿Cómo fue en sus inicios? ¿Y cuál ha sido su evolución? Bueno, el Consejo nace en 2007 a instancias del entonces alcalde municipal, que lo conforma con esta idea de hacer un espacio de discusión pública de los asuntos de interés comunitario, donde la ciudadanía pudiera actuar junto con las autoridades. Entonces, con algunas diferencias en cuanto a su conformación, porque se ha ido reformando a través de los años, pero prácticamente él inicia y lo deja conformado para la siguiente administración. Así es como arranca. El Consejo de la Ciudad su periodo dura 2 años, después otros 2 años, y
ahí se hace un cambio en el reglamento y entonces el consejo alarga su duración y en el nuevo código municipal aparece que el organismo seguirá funcionando por 3 años. Lo que sí se cuida es que el consejo de la ciudad no concuerde con el periodo en que se cambia toda la gestión municipal. ¿Esto por qué? Porque esto ayuda a darle continuidad a los proyectos y las cuestiones que se están viendo. Es decir, no se crea un consejo a modo del alcalde en turno, sino que es un consejo surgido de la ciudadanía que trabaja con un alcalde y con otro, porque le toca estar entre 2 periodos municipales. Y los alcaldes también pues se integran a llegar a trabajar con el consejo que ya viene trabajando del periodo anterior y luego a medias de su periodo les toca ver la conformación de un cambio para continuar trabajando con el consejo, pero que con otras personas que integran esos lugares y esas posiciones. Pero realmente el consejo pues ha tenido diferentes participaciones, diferentes comités u órganos que conducen el trabajo, por así decirlo, pero realmente ahorita está en su 4º periodo, que ya tendrá una duración de 4 años, se acaban de iniciar ahora en octubre del 2014, fue cuando tomaron protesta y es como continuarán funcionando. Concluirán con este periodo de la alcaldía y les tocará recibir a quien resulte ser el nuevo alcalde o alcaldesa en el siguiente periodo. Puedo interrumpir y yo quisiera saber, bueno, estamos hablando de un consejo ciudadano y a lo mejor algunos entenderán que es, otros no. Piensan que es, vamos a reunirnos, nos sirven estas lámparas, va más allá de eso, ¿no? Va de ser buscar un bien común para mejorar, a lo mejor no en una sola administración, sino obras, cosas relevantes para una mejora bueno, aquí lo hicieron a nivel Aguascalientes, del municipio de San Juan de los Lagos, ¿no? Porque a lo mejor nos también dicen que arreglen mis lámparas, no es tan así. No, realmente un consejo de la ciudad va más allá, viene siendo como un órgano de planeación estratégica. ¿Por qué? Pues porque efectivamente no podemos ver las ciudades y reinventarlas cada 3 años, sino que se debe llevar una secuencia o una planeación de lo que queremos como ciudadanía, como parte de un lugar, del lugar donde vivimos y el lugar que estamos formando, para un futuro a corto, mediano y largo plazo. Entonces, es una manera de que la ciudadanía esté inmersa en lo que se discute, en lo que se está planeando, en cómo se está desarrollando el plan de desarrollo municipal, que se modifica cada 3 años, para que pueda entonces hacer escuchar su voz y decir, este tema me interesa, este tema no, esto sí quiero que lo cambies, o esto quisiéramos que lo consideraras también o no lo hicieras. Es una manera de establecer un diálogo directo con las autoridades y permitir que entonces en los grandes planes y en las grandes cosas de una ciudad, lo que le va a afectar a toda la comunidad, exista una parte ciudadana que pueda dar su punto de vista. O sea, si no es para ir a denunciar que la lámpara de mi cuadra no sirve o que quiero que me tapen el bachecito de la calle, porque entonces creo que para eso hay oficinas o hay lugares especiales para designar y un consejo ciudadano podría darse abasto a satisfacer. A lo mejor lo que el consejo de la ciudad sí puede hacer en ese sentido es proponer la creación de un sitio web donde la ciudadanía se meta a denunciar todas esas cosas y ver que la autoridad responda a todo lo que la ciudadanía denuncia en ese sitio web, por ejemplo. Pero entonces ese es el trabajo de un consejo de la ciudad, proponer eso. No del todo hacerlo, lo propone y luego la autoridad es la que lo realiza porque es la que tiene los recursos, la obligación y la gente para realizar las gestiones. Pero en el consejo puede estar la idea, puede estar la planeación y también de la otra parte está la sociabilización, la socialización de todas las ideas que salen del municipio para entonces decirle a la gente, a tu sector, a quienes te conocen, oye, es que en el municipio quieren hacer tal cosa, quieren hacer esta otra y la gente también llega contigo que sabes que formas parte de ese consejo y te dice, oye, es que diles a los del municipio que aquí nos falta una alberca, nos falta un puente, oye, que esta escuela aquí está muy mal, ocasiona todos estos problemas. Entonces son asuntos que se pueden ir subiendo y turnando como a comisiones, si es que así lo organizas tú, pero entonces ya se llegan a decisiones mayores, a planes, a estrategias, a cambios, que entonces ya lo subes al pleno y acuerdas con la autoridad municipal y entonces se pueden lograr los cambios. Sí, pero no perderíamos el tiempo si creáramos semejante instancia nada más para ir a denunciar que pongan en mi calle un parchecito, ¿no? Bueno, pues ya dio la idea de la página web para que se quejen ahí y ahora sí tomar los asuntos. No digo que no sean importantes baches, pero si quieres cambiar una sociedad tienes que empezar con algo fuerte, ¿verdad? Con la planeación. Con la planeación. Y eso yo creo que nos va a servir tener la idea inicial,
de que va a ser para una planeación estratégica. Y luego, Lupita, cuando uno habla del tema ciudadano, los ciudadanos, nosotros, creemos que es necesario tener un consejo, pero luego platicamos con la gente que está en turno en las administraciones y no lo ven con la misma necesidad, no lo ven con los mismos ojos. ¿Tú cómo conceptúas que deba verlo una administración pública? ¿Cómo debe ver a un consejo de la ciudad? Bueno, en estos tiempos donde la gobernanza democrática es uno de los temas que tiene mayor incidencia, yo creo que en todo esto que se está estudiando del gobierno, de las instancias públicas, es algo que hay que tomar mucho en cuenta y creo que es un gran paso y un muy buen principio para cualquier gobierno, y sobre todo un gobierno municipal porque es el gobierno más cercano a la gente. ¿Qué beneficios puede obtener, por ejemplo, un presidente municipal al contar con un órgano de esta magnitud? Bueno, uno, que tiene un contacto directo con personas que son representativas de su sociedad. Son personas que a la vez representan a otras personas, a otros grupos por ciertos intereses, perfiles, cuestiones específicas que se desarrollan y que son de cierto peso dentro de su comunidad. Entonces, puede platicar las ideas antes de hacerlas, puede encontrarse con que realmente aquello que se piensa hacer no es tan difícil, porque el consejo le puede dar otras formas de hacerlo, o puede también socializar aquello que quiere hacer y que en un momento dado puede encontrar la resistencia de la sociedad porque no entiende la idea o no entiende el beneficio de lo que la alcaldía pretende hacer, y entonces estas personas se vuelven sus agentes de convencimiento del resto de la comunidad. Entonces, puede tener muchas ventajas porque el consejo en un momento dado es como darle la validez ciudadana a las decisiones que un alcalde toma cuando las hace pasar por el consejo. Y es también abrirse y permitirse escuchar la opinión del ciudadano de a pie, de aquel que va a sufrir o a gozar con las mejoras o los beneficios que se pretenden hacer a su ciudad. Es tomar en cuenta a las personas para las cuales se trabaja, para las cuales se gobierna, y escuchar antes de tomar las decisiones. Finalmente, un consejo de la ciudad sería deseable, pero no lo es. No son órganos vinculantes, son órganos consultivos. Es decir, se les consulta, se les pregunta, ellos dan sus opiniones, dan sus respuestas, sus puntos de vista. ¿Por qué no? También pueden hacer denuncias, por supuesto, pero no precisamente le van a ordenar a un funcionario lo que puede o no puede hacer, pero puede ser un órgano de gran ayuda, tanto para la ciudadanía como para la persona que está en el gobierno. Muchas veces se le tiene miedo a un órgano de esta naturaleza porque creen que entonces hay alguien que va a obstaculizar las obras que se quieren hacer o que va a frenar X o Y circunstancia. Creo que las personas que deberían tenerle miedo a un órgano de esta naturaleza son aquellas personas que no piensen actuar con rectitud y con transparencia. Porque si se piensa hacer una obra transparente, si se piensa hacer una gestión ética, una gestión pensada en el beneficio de la población a la que estás gobernando, un consejo de la ciudad lo tienes que ver como un órgano que te va a ser de total ayuda, porque es tu manera más rápida de conversar con el pueblo que estás gobernando. O sea, si tú quieres preguntarle a los hoteleros, por ejemplo, qué piensan de que hagas un X cambio en San Juan, por ejemplo, pues entonces lo preguntas en tu consejo de la ciudad y ya obtienes la impresión no solo del representante de los hoteleros, sino también a lo mejor hablarán los representantes de los dulceros, de los comerciantes, o te hablarán los de caminos, o te hablarán exactamente tantos gremios que se pueden ver afectados, y gente de la ciudadanía, gente que defiende las causas sociales, porque de alguna manera la decisión que tú tomes les puede impactar. Entonces, si hay un gobernante que quiere trabajar con la gente, que realmente debe su gobierno a la gente a la que está representando, un consejo de la ciudad es algo que le facilita este diálogo, esta comunicación constante con todas las inquietudes ciudadanas, y que lo puede llevar a un muy buen trato con la ciudadanía que representa. ¿Algún ejemplo que ya hayas tenido en esta gestión de planeación en Aguascalientes y que el ayuntamiento se haya entendido con el consejo y que hayan salido adelante? Mira, uno de los movimientos o de los trabajos más emblemáticos que tuvo que ver con la administración y donde el Consejo de la Ciudad tuvo injerencia fue en un proceso de evaluación, de certificación, por así decirlo, del municipio de Aguascalientes. El Consejo de la Ciudad fungió como un observatorio ciudadano
que fue a verificar lo que estaba haciendo el gobierno municipal en todas sus áreas, de acuerdo a un perfil generado por el Consejo Mundial de la Calidad. Y entonces, una vez que hubieron trabajado con las áreas del gobierno para ver cómo estaban, cómo se medían, qué tenían que hacer de acuerdo a este perfil, a esta norma que marca el Consejo Mundial para la Calidad, pues entonces ellos fueron trabajando, arreglando sus áreas, viendo qué les faltaba, qué sí tenían, qué no tenían, y luego el Consejo de la Ciudad, convertido en observatorio, junto con ciudadanía que se integró de muchas otras organizaciones, no nada más del Consejo, fue y verificó en cada una de las áreas, fueron 19 dependencias las que se revisaron, que se estuviera haciendo realmente aquello conforme a lo que decía. Entonces, fue una manera de evaluar y certificar al gobierno. También les fue en esta experiencia que el municipio de Aguascalientes logró en el 2011 la certificación como gobierno local confiable, que será la norma, que no es propiamente una certificación porque es un reconocimiento ciudadano, porque tiene que pasar por la mano de la ciudadanía para poder ser otorgado, y fue el primer municipio en el mundo en obtener el nivel 2 de gobierno local confiable. Creo que es un trabajo interesante y muy importante también para el municipio, el hacerse evaluar y el hacerse revisar y decir, estoy cumpliendo en gobernabilidad, estoy cumpliendo en los aspectos de equidad y de desarrollo social, estoy cumpliendo en la sustentabilidad del medio ambiente, y entonces me puedo considerar un gobierno que en lo mínimo, o sea, estoy trabajando y estoy aplicándome a todo lo que tengo que cubrir. Y luego viene la segunda etapa, cuando entra una nueva administración, y entonces empieza el trabajo del Consejo de la Ciudad en hacer que la nueva administración se recertifique, o por lo menos retome el trabajo que estaba y logre mantener ese nivel de reconocimiento. Pero para esto ya no hubo una reinvención con la nueva administración. Bueno, sí, la administración se reacomoda, hace su estructura, su ingeniería de procesos, pero entonces es la insistencia del Consejo en que debe entonces de cualquier manera pasar por este análisis del Consejo Mundial de la Calidad para ver que efectivamente en este comparativo con una norma internacional el Consejo el municipio esté realmente atendiendo todos los aspectos que debe de atender. Entonces, efectivamente, el municipio lo que hace es que retoma tal y como se quedó el nivel 2 y revisa los puntos que estaban pendientes para tratar de alcanzar su nivel 3. Y bueno, en ese proceso se quedaron en obtener esa revisión y en hacer, pero me refiero a que la importancia de la participación del Consejo de la Ciudad fue haber logrado que brincara de una administración a otra y hacer que este segundo periodo la alcaldía se sometiera a la revisión, trabajara con asesores del Consejo Mundial de la Calidad para poder revisar, aceptar que era necesario revisar todas sus áreas e implementar lo que eran pues normas de calidad, estándares, procesos y demás, para que se siguiera cumpliendo con todos los aspectos que marcan que deben de tener un gobierno municipal para considerarse como confiable. Entonces, esa fue creo que una de las mejores experiencias que tuvimos como consejo. Bueno, y a mí me gustaría preguntarle qué es lo que debe hacer un consejo y qué es lo que no debe hacer. Veo que hizo su tarea y me gustaría que nos lo comentara ante las cámaras. Bueno, yo creo que como en todo organismo o en todo grupo donde participamos las personas, pues siempre hay diferentes puntos de opinión y siempre pueden suscitarse diferencias que ocasionan conflictos, discrepancias. Creo que mucho se facilita desde el momento en que tienes una normatividad clara y ese es uno de los puntos principales. O sea, un consejo debe tener un estándar jurídico, una norma que lo avale para surgir dentro de su propio cabildo, si es que estamos hablando del municipio de San Juan, por ejemplo, para que surja y tenga una norma y no se mueva o se maneje de acuerdo como estén las voluntades políticas o las voluntades ciudadanas, sino que tenga una normatividad y ahí se establezca muy claramente quién lo conforma, cómo funciona, cómo se integra, cómo debe sesionar, qué asuntos va a haber, qué poder tiene o qué poder no tiene, quién lo organiza, quién lo lleva, con qué recursos va a contar. Creo que esa es una parte importante y que hay que aclarar. Los consejos de la ciudad, generalmente, bueno, aquí es un consejo de cargo voluntario, de cargo honorífico. Lo hacemos por el gusto de participar y de saber que estamos contribuyendo con una mejor sociedad. Y considero en lo personal que así deben de ser, porque en el momento que hay retribuciones de cualquier tipo económicas, entonces se vuelven así
como la bolsa de la suerte, y entonces hay que pugnar por estar ahí, no porque me interese contribuir a mi ciudad, sino porque voy por a ver qué puedo obtener para mi peculio personal, ¿no? Entonces, son voluntarios, son honoríficos, se trabaja porque se quiere trabajar y porque crees en lo que estás haciendo. Eso es un consejo, eso es un órgano de participación ciudadana realmente. Vas dispuesto a trabajar con tu autoridad, a reconocerla como tal, y vas a establecer un diálogo con ella. Vas a hablar y hablar significa de ida y de vuelta. O sea, vas a que te escuchen y también vas a escuchar y a conocer. Porque tenemos que reconocer que como ciudadanía no siempre, o sea, creemos que lo sabemos o que estamos muy enterados de todo, pero no es verdad. Hay muchas cosas que a veces son tan técnicas o que están a un nivel muy alto que no podemos conocerlas en su mayoría. O sea, se discuten o se gestionan en X lugar y luego se toman decisiones que a nuestra forma de ver no son correctas. Pero entonces cuando te acercas y tienes ahí información de primera mano muy importante, puede cambiar tu visión de las cosas y puedes apoyar una decisión que en un principio a ti te parecía contraria. Pero un consejo debe ser eso, un órgano de vinculación con la ciudadanía y con la autoridad. O sea, estás en medio para servirle a ambas partes, porque ese es ese vínculo para conectar. Un consejo de la ciudad, un consejo de participación ciudadana debe ser un órgano donde pues confluyan todas las voluntades, pero a favor de un interés común, no de intereses específicos. ¿Cómo le hacen para escuchar, vamos hablando un poco más claros, a cada colonia? Vamos a nivel San Juan, no en Aguascalientes, pero ¿cómo le hacen para escuchar y decidir qué? Bueno, ahí tendría que ver mucho con la organización y con la estructura de un consejo. En el momento que lo integras, precisamente por eso hay que cuidar que esté representada la mayoría de la población. Obviamente no se puede toda, porque habrá grupos que te digan, no estamos, pero a lo mejor no estás como parte de tu colonia, pero simplemente hay alguien ahí que ve por los comerciantes y tú te dedicas al comercio, o que ve por las personas adultas mayores y tú rebasas los 60 años. Entonces, siempre hay que buscar de qué manera nos podemos acercar. Pero ¿cómo se hace, cómo se organiza o cómo tiene que ver? Bueno, puedes funcionar en una sesión plenaria, que es donde se reúne todo el consejo con las autoridades y es el momento de intercambiar. Pero debes de tener sesiones de trabajo a manera de comisiones, grupos, por ejemplo, donde tú entonces ya haces el trabajo, la talacha, como le decimos, el trabajo de campo para ya entonces tú decir, vamos a hacer este tema, vamos a presentar esta iniciativa ciudadana, necesitamos que se le haga este cambio a esta ley o necesitamos tratar este problema de los recursos para que se le dé más presupuesto a este rubro, este campo. En fin, se hacen diferentes planeaciones, diferentes planteamientos de las problemáticas y cada comisión trabaja en su especialidad. Eso es por un lado, porque ahí se decide al interior del consejo, pero la otra es que tú puedes convocar foros ciudadanos. Y entonces puedes salir y decir, convocamos para X día, vamos a hacer unas mesas de trabajo sobre este tema. O vamos a trabajar todas las mesas que trabaja el consejo en diferentes salitas o en diferentes... Todo depende de tu inventiva y de tu creatividad y a dónde quieras llegar. Pero entonces lo abres, lo puedes hacer de manera periódica y entonces la ciudadanía tiene manera de contactar. La otra es de manera digital, o sea, si tienes una página web, permites que la ciudadanía entre, te deje sus comentarios, sus quejas, sus sugerencias, sus reclamos, qué sé yo, y entonces también estás en contacto con la ciudadanía por este medio. Hay que dejar claro que no eres una oficina de gestión, o sea, porque también luego la gente te va a ir a buscar para decirte que quiere una ayuda o que quiere que le tapen el bache de su calle, por ejemplo. Y lo ven como obligatorio. Ajá, pero entonces ya tú dirías, bueno, todas estas cosas se encaminan al área que tienen que hacer, pero no las ve el consejo. ¿Sí? No son del consejo. Pero es una manera de establecer comunicación y que ver que la gente sea atendida de alguna forma. Son de las cuestiones ideales. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos realizamos en su momento algunos foros, foro ciudadano le llamamos así, y tuvimos mesas donde se habló de ciertos temas que para nosotros eran en ese momento de importancia. Analizamos lo que fue el plan de desarrollo municipal en su momento y luego evaluamos lo que había sido el plan de desarrollo municipal comparado con lo que realmente se había hecho.
y se convocó una mesa de los que tenían que ver con el tema de desarrollo urbano. Fueron los ingenieros civiles, fueron los arquitectos, fueron los urbanistas, en fin, y estuvieron ahí discutiendo esos temas. Teníamos otra mesa donde se habló del desarrollo económico y de cómo la manera de buscar alternativas para la erradicación de la pobreza, claro, aterrizado a las capacidades del municipio. Pero entonces había personas del Colegio de Economistas que les interesaba el tema y ahí estaban. Hubo otra mesa, por ejemplo, para hablar del deporte, de la educación. Hubo la mesa de lo que es equidad de género, donde se reunieron con personas con una expertise, con un manejo del tema de lo que es género, lo que es la equidad, el feminismo y demás, en todo lo que tiene que ver con la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, por ejemplo, que hicieron un trabajo también muy interesante. La parte de infraestructura, en fin, y la mesa de medio ambiente, por ejemplo, de todo lo que se tiene que ver en el municipio con las áreas de recolección de basura, con como el proceso que se le da a los residuos urbanos, sólidos urbanos. Entonces toda esta parte se va esquematizando y luego de todo el trabajo que se reúne y hacíamos la mesa colegiada, empezábamos a sacar el documento final, que era el que ya le presentábamos al alcalde, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero el chiste es establecer que encuentren la manera de vincularte. Entonces, este gran trabajo que termina con un documento y que no quede en buenas intenciones, hay que cimentarlo en un reglamento que nazca en el cabildo del ayuntamiento y que vincule al Consejo de la Ciudad con los funcionarios. ¿Es así, Lupita? Sí, tiene que estar basado en un reglamento que vincule, como lo dijiste, al cabildo, a los funcionarios de gobierno y a la ciudadanía, y sobre todo establezca las reglas claras de cómo vamos a trabajar. Porque entonces puede verse que ya en la práctica algo no me resulte del todo agradable o del todo cómodo, yo lo quiera evadir o lo quiera quitar. Pero entonces es bueno para ambas partes, dejar como que las cosas claras y cómo lo vas a hacer y cómo lo vas a trabajar. Y segundo, todo se debe documentar, sí. Porque lo que decimos puede ser muy aceptado o en su momento nos puede parecer bien, pero si no queda formalizado en un acuerdo, en un documento entre la ciudadanía, entre la autoridad, pues al rato puede ser que se nos olvide y finalmente quedó como una buena idea, pero no llega más allá. Entonces sí, el trabajo debe ser sistemático, debe de ser formal. Y aunque nada más termines con una hojita o dos que plasmen las principales ideas de aquel foro, de aquella reunión que tuviste, pero sí que se guarde ese archivo y se le dé esa formalidad de manera que siempre tengas la actuación del consejo forma de demostrarla y además, si se puede, pues los acuerdos que se hagan con la autoridad municipal, pues que queden concretadas en eso, ¿no? En acuerdos, de manera que los puedas llevar a su cumplimiento. ¿Y los medios de comunicación qué apoyo pueden dar o han dado al Consejo de la Ciudad? Pues mira, en nuestro caso, el apoyo de los medios de comunicación no fue muy amplio, porque los medios de comunicación vieron al Consejo de la Ciudad también como un organismo que no entendían muy bien tal vez, porque finalmente en el caso de Aguascalientes, la cabeza del Consejo de la Ciudad es el alcalde. Entonces es muy difícil que el alcalde salga, se desprenda de su investidura de alcalde y pueda hacer declaraciones a nombre del Consejo de la Ciudad. Entonces él siempre hará declaraciones a título de la presidencia municipal. Entonces eso confunde un poquito a los medios de comunicación. Y cuando nosotros como ciudadanía llegamos a convocar en asuntos muy especiales, generalmente era porque había actuación de la autoridad municipal y teníamos algún asunto que dar a conocer. O por ejemplo, cuando hicimos las evaluaciones, ¿sí? La alcaldesa en su momento se sentó con nosotros, invitamos a la ciudadanía, estuvieron todos los medios y dijimos, a ver, traemos estos son los resultados de la evaluación y dijo, a ver, empecemos y vamos a darle respuesta uno por uno. Y esto se hizo público y entonces los medios de comunicación estuvieron todos ahí presentes, pero había la presencia de la figura principal, ¿no? Entonces, a nosotros como ciudadanía nos costó bastante poder salir a medios porque no teníamos la facultad de la representación. Entonces, por el modelo que se tiene aquí, pero podría existir el modelo en el que la representación del Consejo de la Ciudad la tenga un ciudadano. Creo que sería lo ideal. En ningún momento dado se debe perder la participación de la autoridad municipal, pero tampoco se puede limitar a la ciudadanía a dejarla a segundos o a terceros cargos.
Para mí lo ideal sería que hubiese una presidencia ciudadana y una presidencia honoraria que le corresponde a quien encabece la presidencia municipal. Y una presidencia ciudadana que tenga la voz ciudadana precisamente para salir y hablar de los asuntos que se discuten al interior del Consejo de la Ciudad o de lo que la ciudadanía piensa en X o Y asunto. Ahora, la conformación, ya nos platicabas un tanto de ella, que el Consejo de la Ciudad no es solo integrado por ciudadanos, sino la contraparte de los funcionarios de gobierno, presidente municipal y algunas de sus áreas. ¿Cuáles áreas son las que tú consideras que son necesarias o las que han funcionado o participan aquí en Aguascalientes? Bueno, entiendo que hay una diferencia por la conformación de la población y el acomodo, la estructura que tenga el cabildo de cada ciudad y el gobierno municipal, porque aquí hay, pues son más de 19 dependencias las que están y eran 10 funcionarios municipales a la razón de ser 5 representantes del cabildo, uno de cada de las fuerzas políticas que están ahí representadas, el alcalde por supuesto, y 4 funcionarios más, el secretario del ayuntamiento, el secretario de Desarrollo Social, el director del INPLAN, en este caso porque es el órgano que tiene la planeación estratégica del municipio a su cargo, por ejemplo, y otras dos oficinas más que se integraban al trabajo del consejo. Entonces creo que en el caso de San Juan, por ejemplo, habría que ver cuáles son las áreas o las dependencias de mayor influencia o que tienen que ver con la planeación, sobre todo el municipio de San Juan, o que tienen mayores asuntos que tratar con la ciudadanía, que es lo que convendría juntar ahí, ¿no? Esa es la parte. Nosotros aquí éramos así, o sea, 10 de esa parte gubernamental, incluido cabildo y autoridades, y luego 40 de la parte de la ciudadanía y 10 de los consejos, como ya lo mencioné, de consejos específicos del mismo gobierno. Y por parte de los ciudadanos estaba conformado por organizaciones y por ciudadanos, pero más a detalle. Sí, la convocatoria del Consejo de la Ciudad de Aguascalientes implicaba 25 organismos y 15 personas a título personal, lo que hacía la suma de los 40. Es una manera de tener representación de organizaciones que quieran inscribirse así, que manejen diferentes asuntos, tanto del sector social como del sector empresarial. Había lugares para la academia, por ejemplo, estaban ahí algunas universidades representadas. Y la parte individual es para dejar que aquellas personas que están interesadas en trabajar por su ciudad, que tienen algo que aportar o tienen una gran experiencia en un determinado tema, puedan tener acceso a estar colaborando ahí en ese consejo, en ese órgano, y poder discutir los temas que en su momento se estén debatiendo y aportar del conocimiento, de la experiencia o de la percepción que tienen. Pero sí, hay personas que se inscriben a título personal y hay personas que van en representación de una asociación donde ese grupo social designa quién los representa dentro del Consejo de la Ciudad. Yo tengo una duda. ¿Esto no sirve de trampolín para algunas personas? ¿No les pasó? ¿Cómo se les pone un candado? Bueno, trabajan 2 años, vienen elecciones, déjame brinco para el otro lado y quedó bien, ¿no? Bueno, yo creo que eso depende de cada una de las personas. Finalmente es algo que no se puede negar, porque quien busca notoriedad y sabe trabajar o puede hacerlo, bueno, no podríamos evitar o no podríamos decirle, de aquí no puede surgir o no puede ser que vayas para algún otro lado, ¿no? Pero definitivamente. Como superhéroe, ¿no? Estando del otro lado, luchando, y ya quedaría bien acomodado. Quedaría muy bien. Yo creo que depende del trabajo que se haga. Creo que no. Qué bueno. Del trabajo, es que todo depende del trabajo que se haga, creo yo. Porque uno de los candados que creo que debe seguir funcionando en un consejo de participación ciudadana es que no sea la entrada de personalidades del mundo de la política. Porque hacemos política, pero ciudadana. Porque si entonces le damos entrada a representantes de diferentes organismos políticos, la verdad es que su intención o su primer objetivo es precisamente. El tener la foto, el tener contacto con la ciudadanía y verme muy amable o verme muy aguerrido en contra de la autoridad. Y entonces finalmente esto termina siendo un desgaste inútil porque se vuelve una réplica de lo que a veces no queremos que suceda en los congresos, pero sucede. Entonces por eso tratamos de ciudadanizarlo lo más posible y evitamos que las personas que
que no obtuvieron un puesto en un X partido político o que compitieron por un cargo público y no quedaron, se quieren venir acá a encontrar el foro, sí, y a dificultarle el trabajo a la autoridad que sí quedó. No se trata de eso. Se trata de realmente trabajar y que trabajemos las personas que estamos interesadas en que nos vaya bien dentro del municipio y de la ciudad, independientemente de quién la cabece. Bien, porque esta duda es de mucha de la gente que quiere participar en los consejos de la ciudad o gente que tiene la inquietud, pero que también se hace la pregunta, ¿estará reglamentada esa parte? Y quisiéramos también la experiencia de ustedes, como nos la platicas. ¿Hay algún candado aquí con cierta temporalidad para que no participe en el Consejo de la Ciudad alguna persona que ha trabajado en un cargo público o estado en un cargo por elección al que no haya llegado? Sí, de hecho en el reglamento como tal para el Consejo de la Ciudad de Aguascalientes no pueden ingresar personas que en los últimos 3 años hayan sido parte del gobierno, o sea, porque tampoco pueden entrar exfuncionarios o exfuncionarias de la gestión pasada, por ejemplo. Tienen que haber pasado 3 años para que se hayan retirado de su cargo para poder participar como ciudadanía dentro del Consejo de la Ciudad. Y lo mismo sucede con personas que ocupen cargos de directiva dentro de un partido político o, en su defecto, que hayan participado, que hayan contendido para un cargo de elección popular. Si no, no pueden ingresar. Tienen que haber pasado 3 años en que haya sucedido aquella situación para que entonces puedan considerarse como parte de la ciudadanía para ingresar ahí. Y una vez que participen en el consejo, ¿hay también alguna temporalidad en la que no puedan brincar a la política? No, esa parte nunca se ha contemplado. No, lo que suceda después no está normado. Está normada la cuestión de la integración, lo que sucede después no. Yo creo que ya sería así como muy ambiciosa la visión, porque pues tampoco se puede coartar, ¿no? Finalmente es la libertad de las personas de hacia dónde quieren ir. Muy bien. Aguascalientes, ¿qué población tendrá, Lupita? La ciudad de Aguascalientes concentra el 70% de la población de todo el estado. Si ahorita estamos cerca, creo que es 1.200.000, pues estaremos aquí a lo mejor en unos 800, arriba de 800,000 personas. Y 800,000 personas tienen un consejo de 60 representantes, tanto públicos como ciudadanos. Para nosotros, pues es muy discutible el número de ciudadanos que tenemos en San Juan, sobre todo porque pues INEGI nos deja en números en los que sería una ciudad más pequeñita, pero no sería el tema aquí de discusión. Pero suponiendo que fuera una ciudad de 100,000 habitantes, ¿un consejo de 60 sería ideal o estaría sobrado? Yo creo que estaría sobrado aun cuando la población fuera mayor, por el simple manejo, por la simple forma de discutir los asuntos en el consejo, puede dificultarse mucho la cuestión de la operación. Un número más reducido sería más acorde y les permitiría trabajar como más funcionalmente. Tampoco tan poquitos, porque entonces se vuelve así como el club de Toby, o se vuelve algo muy cerrado donde no se vierte realmente la opinión de la ciudadanía, sobre todo de diferentes sectores. Pero sí un número que te permita trabajar con comisiones y que puedas en un momento dado tener como una buena afluencia de personas al momento de las reuniones, pero tampoco que sea tan grande y que no lo puedas manejar. Tal vez 30 personas sería un número adecuado, porque aun cuando en proporción San Juan de los Lagos no sería la mitad de Aguascalientes, pero de cualquier manera un consejo menor de 10 personas o 5 personas, entonces como que ya no tiene realmente una representación ciudadana, se vuelve nada más un grupito, una élite, que no puede, además no podría con toda la carga de trabajo, todo lo que hay que hacer, ¿no? ¿Qué son esto de las comisiones del consejo, Lupita? Pues es una manera de organizar el trabajo, a lo mejor similar a lo que hace, por ejemplo, el Congreso, porque se genera una comisión para un X tema, por ejemplo, la Comisión de Desarrollo Económico, la Comisión de Medio Ambiente o la Comisión de Equidad de Género, y entonces
De esa manera especializas la discusión de todas las temáticas que tienen que ver con el Consejo de la Ciudad ya en pleno. Es una manera de que hagas el trabajo a fondo y luego ya lleves los asuntos o los acuerdos o las iniciativas ya a discusión y conocimiento del pleno, pero es donde se organiza el trabajo a detalle, ¿no? ¿Y un ciudadano puede estar en una o dos comisiones? Bueno, aquí con nosotros sí, era libre, cada persona podría participar en tantas comisiones como quisiera inscribirse. El asunto es que luego cumplan, ¿verdad? Porque no se puede andar, repicar, como dicen, repicar en las campanas y andar en la procesión. Entonces, pues debes delimitar a lo que realmente puedes hacer y sobre todo aquello en lo que puedes aportar, ¿no? Y tienes expertise, porque puedes tener mucho interés en X tema, pero realmente no es de tu conocimiento y pues a lo mejor vas a escuchar o vas a aprender, pero no tanto vas a aportar ni hacer el trabajo. Si en este momento dijeran, Lupita va a integrar el Consejo de la Ciudad, supongamos de San Juan de los Lagos, ya vivió lo de Aguascalientes, ¿qué evitaría hacer o qué evitaría que pasara, que no le funcionó a Aguascalientes o que lo retrasó un poquito? Bueno, más que pensar en que yo lo fuera a integrar, o en qué O algún aconsejaría, consejo para- sí, qué aconsejaría a quienes van a integrar el consejo, qué funcionó, qué no funcionó. Bueno, creo que funciona, insisto en la normatividad, que todo debe estar normado y previsto. Evitar Porque, cabos sueltos. exactamente, evitar que luego nos resulte el conflicto ya cuando estamos ahí y luego no podemos resolverlo. Creo que hay que ser muy conscientes de que somos personas que trabajamos voluntariamente, entonces tenemos un trabajo aparte, que es del que vivimos, al que nos dedicamos con el día a día, pero esto lo hacemos por la pasión que nos lleva a mejorar nuestra ciudad, ¿no? Pero entonces hay que entender que estamos limitados en tiempo y en recursos. No le podemos dedicar el mismo tiempo que una funcionaria o un funcionario público que están ahí porque ese es su papel principal. Pero entonces hay que ir midiendo nuestras capacidades y nuestros tiempos. Sin embargo, sí hay que estar muy conscientes del compromiso. Creo que a las personas a las que se les invite se les debe de enfatizar que esto es un compromiso y es un compromiso serio. Porque cuando tú dices que vas, no importa que no sea un contrato de trabajo remunerado, o sea, de todas maneras es un compromiso, tú te comprometiste a hacerlo y no te puedes después zafar en aras de que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, no puedo hacer esto, ¿no? Porque eso también es un trabajo, aunque no te paguen, pero tú te comprometiste a hacerlo y hay que sacarlo y hay que cumplir. Por supuesto que las dificultades se dan y creo que el error o el riesgo más grande que se puede correr en cualquier órgano de participación ciudadana es el de la simulación. ¿Por qué? Pues porque la simulación es algo que nos puede atraer en un momento dado y la autoridad hace como que nos oye pero no nos oye, pero cumple y ante el público se ve muy bien. Y también la ciudadanía, puede haber ciudadanos o ciudadanas que están pero no están, como que voy cuando se toma la foto, pero a la hora que hay que hacer esas reuniones de trabajo donde no hay foto ni hay autoridad, no asisto, ¿verdad? O no cumplo o no hago. Entonces se vuelve este caso de simulación donde aparentemente hay un consejo que aconseja y donde hay una autoridad que también aparentemente oye pero sigue haciendo lo que quiere. Y entonces eso es cuando ya no funciona, porque entonces estamos haciendo un trabajo en vano y que va pues también desmotivando a la gente que sí está trabajando, a la gente que sí está participando. Por otro lado, pues un consejo que pueda convertirse en esa fuerza nada más de estar criticando y haciendo, tirando, que realmente no entiende esta parte de la gobernanza, que es una manera como de co-gobernar. Entonces también se vuelve fastidioso para la autoridad porque dice, bueno, para que me conflictúen y me estén aventando problemas, pues hay muchos otros espacios. Yo quiero gente que realmente piense serio y que me ayude a solucionar problemas, no que me venga a generar más. Entonces hay que encontrar ese equilibrio y creo que la normatividad los da la base, pero sobre todo la voluntad, el deseo y el compromiso de hacer las cosas. Fíjate que algo sí me agradó desde hace rato. El Consejo Ciudadano no es contraparte del gobierno, es para buscar un beneficio que ellos cuando llegaron a ser candidatos decían yo voy por el beneficio de San Juan. Entonces ya se encontró otro grupo, se encontrará otro grupo de ciudadanos que van por el bien común de cada lugar, ¿no? Entonces eso sería muy bueno que lo entendieran. ¿Batallaron al principio para eso? Sí, y creo que es una batalla que se hace todo el tiempo porque... ¿Cada cambio?
cada cambio y además cada autoridad, porque acordemos que el gobierno, por ejemplo, en este caso municipal, no lo conforma únicamente un alcalde o una alcaldesa, lo conforma todo su gabinete. Entonces, pues depende mucho del liderazgo de quien está arriba, que marque la pauta para que también las áreas de abajo, en su momento, le den cabida y le den la importancia que el Consejo de la Ciudad tiene, y exista ese diálogo, esa relación, y se hagan y se trabajen realmente los acuerdos que en el Consejo se hacen. Pero existe normalmente una reticencia, un temor de esta parte del funcionariado público, donde cree que la injerencia de la ciudadanía solo va a venir a dificultar su trabajo o solo lo viene a criticar. Entonces es difícil lograr hacer este cambio de conceptualización donde te puedan ver como una aliada, más que como un enemigo o un cliente al que nada más hay que mostrarle lo que se le puede mostrar, sino que te vean como esta parte que va a coadyuvar con el trabajo del gobierno, por así decirlo, porque pues te va a ayudar en decir lo que la ciudadanía espera o lo que la ciudadana no espera. Lo que ellos no alcanzan a ver. Lo que no alcanzan a ver, y también, por supuesto, un Consejo Ciudadano hace un trabajo muy importante en cuanto a la denuncia, porque tenemos que reconocer que no todo es perfecto en nuestros gobiernos. Entonces, también para eso está un Consejo de la Ciudad en un momento dado, para evitar la opacidad de los gobiernos y para apuntar hacia la transparencia y hacia la rendición de cuentas. Son un órgano donde perfectamente los gobiernos pueden trabajar la rendición de cuentas y decir, aquí estoy, hicimos esto, no hicimos esto, y además, lo más importante es recibir la retroalimentación de la ciudadanía, para entonces corregir el rumbo, ¿no? Y poder tener oportunidad de mejorar las cosas. Pues bien, hemos aprendido gran parte de lo que queríamos saber, cómo funciona un consejo de la ciudad. Pues primeramente debe de haber ciudadanos interesados y un gobierno que esté dispuesto a crear el reglamento con el que se van a vincular en los trabajos. Y luego enseguida, de la parte de la sociedad civil, encontrar los organismos y las asociaciones civiles que tienen una injerencia directa en el bienestar de la ciudad, y por otro lado ciudadanos con el perfil idóneo para trabajar y que lo hagan permanentemente. Y luego un plan de trabajo en común, gobiernos ciudadanos, y que se vaya cumpliendo y no dejarla, cuando no haya foto, la silla vacía. Y luego una evaluación, me supongo, para saber cómo vamos. Y luego la renovación del consejo. ¿Nos podrás platicar de esta parte? Bueno, yo creo que hay diferentes canales para la manera de, primera para integrarlo, la primera integración, bueno, pues tendrá que ver el cómo surge, ¿no? Yo creo que ahí esa es una parte importante. Y luego la renovación, que surge siempre la inquietud de quién elige a los consejeros y a las consejeras que integrarán ese famoso Consejo de la Ciudad, ¿no? En Aguascalientes funciona que se hace una autoelección, por así decirlo. Se inscribe, se hace una convocatoria abierta, se publica en los medios de comunicación y la gente se inscribe por interés, las asociaciones o las personas a título personal, y se concursa, por así decirlo, en una elección entre las mismas personas aspirantes. Posiblemente no sea el mejor método y hay una parte que se hace por insaculación. Entonces, en lo personal no lo considero el mejor método. Nosotros tuvimos una iniciativa para ver la manera en cómo el consejo saliente podía elegir a las personas, a las nuevas personas que se incorporaran por la vía democrática, ¿no? Votación, mayoría de votos, y de esa manera surgiera las personas que habrían de incorporarse de una convocatoria pública, por supuesto, y de todas las personas que se inscribieran o instituciones que se inscribieran, pero entonces por votación quedarían quienes estarían integrando el Consejo de la Ciudad en un nuevo periodo. ¿Por qué no el Cabildo? Porque el Cabildo son fuerzas políticas que representan como un congreso. Entonces estaríamos entrando al juego de los partidos y a dejar que las simpatías partidistas eligieran quiénes se pueden o no quedar dentro del Consejo de la Ciudad, y eso es lo que queremos evitar. No podríamos a lo mejor llevarlo a que la población eligiera, porque entonces se volvería como un cargo de elección popular y con todo el costo y con todo lo que implica para ir a un cargo al que no te van a pagar, además, ¿verdad? No es tan atractivo, por así decirlo, pero además le generaría un costo a la ciudad para que se pudiese llevar a cabo, pero y no sé hasta qué punto pudiese haber interés en toda la ciudadanía en lograr hacer algo así.
sería a lo mejor un ejercicio interesante. Y la otra es por eso es que lo vimos así, el mismo Consejo de la Ciudad, el mismo sector que ya está ahí, que sabe a lo que vas, que sabe a lo que vas a trabajar, es el mismo que elige por mayoría de votos a las personas nuevas a integrarse. Ahora, el cambio de cada administración pública, pues puede que haya continuidad o no, que haya alternancia, pero lo bonito del Consejo de la Ciudad es que podría decirse que ese consejo sí tiene continuidad a través de las administraciones públicas, pero también cuando los miembros de un consejo de la parte ciudadana ya lograron tener experiencia y se tienen que ir, ¿cómo no perder esa parte de la continuidad? Creo que una de las medidas que no se tiene en el Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, pero es algo que funcionaría mucho, es hacer esta parte del cambio del 50% del Consejo. Es decir, dejar que el Consejo se cambie en la mitad a la mitad del periodo, por así decirlo, de manera que existan como consejeros nones y consejeros pares. Los consejeros nones arrancan en el año 2015 y los consejeros a los 18 meses, por ejemplo, arrancan los consejeros pares. Y luego, como cada uno dura 3 años, pues entonces siempre va a haber la mitad del consejo que venga de un periodo anterior y una mitad nueva que se va integrando, y de esta manera te permite hacer siempre continuidad, pero que tampoco sea las mismas personas todo el tiempo, sino que se va renovando, pero sin perder el hilo de los asuntos que se están viendo. Y va evolucionando. Va evolucionando, por supuesto. Eso ayuda mucho. Bueno, yo nada más, por último, quisiera por mi parte agradecerle este tiempo que nos ha dado para beneficio no de nosotros, creo que de los sanjuanenses que ya empiezan a despertar. Creo que estábamos pasivos en la cuestión de que ellos lo hagan. Creo que tenemos que entender que tenemos que participar para tener un mejor lugar donde a lo mejor estaremos viviendo nosotros y los hijos de nuestros hijos. ¿Y por qué vemos a otros municipios, a otros estados crecer y nosotros quedarnos atrás? Muchísimas gracias, un placer conocerla por mi parte, licenciado. Pues me emociona escucharte. Y esto, Lupita, que nos compartes, ojalá no solo sea para los sanjuanenses, sino que como esto va a estar en internet disponible para cualquier persona de cualquier municipio, también tus ideas y tu experiencia sirva para personas y lugares que no imaginemos, pero que algún día llegues tú a saber que es trascendente el trabajo que has hecho y que ha hecho la gente que ha colaborado o con la que has colaborado. Y pues la iniciativa debe salir de la ciudadanía, no del gobierno, eso es algo importante. Y por último de mi parte, Lupita, me gustaría que nos platicaras sobre aquel encuentro del año pasado, el Encuentro Nacional de Consejos Ciudadanos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te integraste? Me tocó ver cómo pues fue aquí en Aguascalientes, cómo lo organizaron, muy bien, en el que estuvieron presentes tanto personalidades de la política, funcionarios y también ciudadanos activos de muchas partes de la República, en los que se hicieron mesas de trabajo, se llegaron a conclusiones, hubo foros, casi se llegó al debate, pero de una manera con una óptica ciudadana muy especial, y que son inolvidables esos recuerdos para llevarlos a la práctica en los lugares en los que vivimos. Y me gustaría saber cómo fue esa experiencia para ti. Bueno, pues fue una experiencia amplia, satisfactoria, considero yo, de mucho aprendizaje, por supuesto, y que requirió de todo nuestro esfuerzo para llegar a la conclusión de un evento de esa naturaleza, ¿no? Por supuesto hay que acotar que se hizo conforme a los recursos que teníamos, porque bueno, puede haber eventos mucho mayores, pero creo que logramos el objetivo que teníamos, y era despertar esa semillita del interés de otros consejos de participación ciudadana que existen en la República, pero que no nos conocíamos. Entonces ese fue el interés principal, cómo contactarnos y cómo saber cuántos consejos de la ciudad como el nuestro existen en otros lugares. Y tendremos que platicar de todas las problemáticas que estamos enfrentando, de cómo nos organizamos y de cómo le hacemos para
para resolver X, Y, que nos ha funcionado y que no, y pues habrá que dar pie a esa experiencia. Entonces así es como surge la idea, lo empezamos a trabajar, empezamos a convocar a nivel nacional. Primero fue localizar donde había consejos de participación ciudadana. Encontramos, por ejemplo, que hay uno ya muy establecido, muy formal en la ciudad de Morelia, y el otro es el Consejo de Participación Ciudadana de Puebla. Entonces, a consecuencia de este encuentro donde estuvimos 100 personas, no fue más allá, fuimos 100 personas, pero había representatividad de varios estados. Entonces, eso nos ayudó a obtener esa experiencia que queríamos, y lo más importante, en dejar esa semillita para que se repitiera ese encuentro nacional, que entonces está próximo a ocurrir en la ciudad de Puebla, posiblemente sea en el mes de octubre. Está entre que si lo cierran a octubre, lo cierran a noviembre por cuestiones de logística, ya nos estarán avisando, pero germinó, finalmente funcionó, porque se fue la idea, se fue la experiencia, y Puebla se llevó ese conocimiento, esa visión de que había otros grupos que estaban trabajando también junto con sus gobiernos, y que había que involucrarse más, que había que hacer más cosas, y sobre todo que había que dar oportunidad al diálogo de la ciudadanía, que estábamos haciendo lo mismo en diferentes lugares, pero que estábamos haciendo eso, contribuyendo con nuestro aporte a cada uno de las áreas gubernamentales a las que nos toca atender, ¿no? Porque hay consejos de participación ciudadana que funcionan a nivel general, como el que era el nuestro, el Consejo de la Ciudad de Aguascalientes, o hay consejos que son muy específicos. Venía, por ejemplo, representantes del Instituto Nacional de las Mujeres, que funciona con sus dos órganos ciudadanos, que es el Consejo Social y el Consejo Consultivo, por ejemplo. Venía gente del Consejo de Seguridad Pública, específicamente de Querétaro. Venía el Consejo de Puebla, que también es muy amplio, funciona con comisiones, entonces venían de diferentes áreas. Pero aquí el tema no era cada una de las áreas que ellos trabajaban, sino el tema era la participación ciudadana y cómo se ejercía y cómo se lograba, y cómo hacíamos esta vinculación con nuestros gobiernos, y cómo lográbamos que se diera el diálogo, y cómo apuntalábamos normativamente que las cosas pudiesen funcionar. Entonces creo que fue una muy grata experiencia, que logró el objetivo que se proponía. En primer lugar, lo hicimos con muy escasos recursos, pero creo que la inventiva fue lo que funcionó, la inventiva y la aceptación de la gente que estaba ganosa como de venir a participar, y creo que este año el esfuerzo que se hace en Puebla pues seguramente redundará en una mucho más amplia convocatoria. Creo que ellos cuentan con el apoyo también de su presidencia municipal, y que posiblemente eso les permita tener más personas, más consejos participando. El simple Consejo de Puebla es muy numeroso, son cerca de 300 personas las que funcionan allá, así es muy amplio. Entonces también pues hay que aprender mucho de ellos, de cómo se organizan y cómo pueden discutir, ¿no? Cómo pueden llegar a acuerdos en un momento dado, pero se reparten en forma de comisiones. Pero pues será también otra experiencia donde más se va a abrir el tema a discutir ya ciertos asuntos que son comunes a los consejos ciudadanos, y entonces se establecerán mesas temáticas, por supuesto que conferencias magistrales que son de interés, y habrá una parte donde se discutirá este asunto de lo que es la Red Nacional de Participación Ciudadana, que también creo que fue uno de los objetivos que se logró. Queríamos conformar esta red, saber quiénes éramos, dónde estábamos, y que pudiésemos tener un medio de contacto para tener esta participación y esta solidaridad en un momento dado con temas que no son comunes, que son de interés, y que luego a veces pues nos sentimos que estamos solos en un frente, pero hay muchas otras personas que están trabajando el mismo tema. ¿Algo que quieras agregarnos? No, al contrario, pues muchas gracias a ustedes por el tiempo, por el interés, y bueno, decirles sería muy satisfactorio ver que en San Juan de los Lagos se pueda conformar un consejo ciudadano que lleve todo este interés, toda esta forma de trabajar, y por supuesto que habrá tropezones al principio, como todo lo que se crea, todo es perfectible y se puede trabajar. Lo único que ayuda es que siempre prevalezca el interés y la visión de ver que es algo por el bienestar común de toda la ciudad, y eso es lo que funciona para ayudarnos a seguir adelante. Pues muchísimas gracias por esa experiencia, y mencionar, creo que no será la única vez que platicaremos con usted ante las cámaras, y también la tendremos al tanto de si la ciudad de San Juan empieza con eso, o si algunos otros municipios, algunas otras ciudades aprovecharon esa información y esa experiencia
que usted tiene y todos los de Aguascalientes, personas comprometidas con su terruño, han hecho. Muchísimas gracias. Te agradecemos, Lupita. Gracias a ustedes. Y también darles las gracias a ustedes que nos ven en Reflexión Política. Estamos abriendo esta segunda etapa hablando del Consejo de la Ciudad. Y estén pendientes, próximamente nos veremos ya más seguido.